Buenas tardes, queridas hermanas y hermanos de la comunidad cristiana Ebenecer, Pueblo Nuevo y otras congregaciones asociadas. Una alegría poder estar con vosotros de nuevo, aunque no pueda ser de manera física. Aunque nos llegan noticias de que, si Dios lo permite, pronto podremos reanudar las reuniones, eso sí, respetando un aforo determinado. La palabra que tengo para compartir con vosotros en este día y hora la titulo Andar con Dios. Pero antes de entrar en el tema, vamos a orar. Padre de amor y de misericordia, nos acercamos a ti en oración para darte gracias siempre, ante todo y sobre todo, por el sacrificio de Jesús en la cruz. Te damos gracias también, Señor, por el cuidado que tienes de nosotros, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de los hermanos, las congregaciones, los pastores. También, Señor, intercedemos por los enfermos y también por los que en estos días han sufrido la pérdida de seres queridos. Ayúdanos ahora, Señor, cuando abrimos las Escrituras para meditar en ellas, para que tu palabra llegue a nuestros corazones, en la certeza de que tu palabra nunca vuelve a ti vacía. Y lo pedimos todo en el nombre y por los méritos de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Redentor. Amén. El texto lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 5, y en los versículos comprendidos entre el 18 y el 24. Génesis 5, versículos 18 al 24. Y dice la palabra del Señor que vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Después que engendró a Enoc, Jared vivió 800 años y engendró hijos e hijas. Así todos los días de Jared fueron 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Después que engendró a Matusalén, caminó Enoc con Dios 300 años y engendró hijos e hijas. Así, todos los días de Enoc fueron 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque lo llevó Dios. El nombre original de Enoc en el hebreo es un poquito diferente. Es Hanoch y tiene un sentido específico. Tiene el sentido de instructor, maestro, puesto que se trata de una palabra que procede de una raíz que significa instruir, enseñar, educar y transmitir. Enoc ocupa el 7º lugar en la lista de los descendientes de Adán. La expresión Enoc anduvo con Elohim, con Dios, se repite 2 veces y significa transitar el camino de la ley de Dios, transitar el camino de la voluntad divina, lo que muestra que el Señor ya había revelado sus mandamientos a algunos hombres antes de la entrega formal de la ley en Sinaí. Esta expresión se repite con Noé en el Evangelio, porque Evangelio es buena noticia, de Génesis capítulo 6 y versículo 9, donde se nos dice que Noé, hombre justo, era perfecto entre los hombres de su tiempo. Esa palabra perfecto no debemos entenderla en el sentido griego de perfección estética, sino que se trata de la palabra hebrea original tamim, que significa íntegro, perfecto en cuanto a integridad. Y termina el versículo 9 de este capítulo 6 de Génesis diciendo: caminó
Noé con Dios. También se repite en el libro del profeta Malaquías, en el capítulo 2 y versículos 5 y 6, referido en este caso al patriarca Leví. Dice: mi pacto con él fue de vida y de paz. Se las di para que me temiera, y él tuvo temor de mí, y ante mi nombre guardaba reverencia. La ley de verdad estuvo en su boca, iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la maldad. El relato de Enoc no puede ser más breve de lo que es, pero vuelve a aparecer en el Nuevo Testamento en la epístola a los Hebreos capítulo 11 y versículo 5. Ese capítulo 11 de la carta a los Hebreos que llamamos pues el capítulo de los héroes de la fe. Y dice Hebreos 11:5: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuera traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahora, el verbo trasponer, en este caso, en Hebreos capítulo 11 y versículo 5, es la palabra griega metateiemi. Y metateiemi o metatiemi significa transferir, significa transportar. Es lógico que nos preguntemos por qué en el curso monótono de la historia, enterramiento tras enterramiento, de repente aparece un hombre que no pasó por la muerte, sino que Dios se lo llevó en vida. Y la respuesta de parte del Señor es al estilo de Dios. Es una respuesta corta, clara y concisa, porque caminó con Dios. Se nos relata que había vivido 65 años cuando engendró a Matusalem, después de lo cual anduvo con Dios durante 300 años. Toda la historia de Enoc nos llega en dos frases significativas. Primeramente, que anduvo con Dios, y en segundo lugar, que Dios lo traspuso. No se nos relatan grandes cosas, como por ejemplo en el caso de David y en tantos otros hombres y mujeres de fe en las Sagradas Escrituras. ¿Qué queremos decir cuando afirmamos que caminamos con alguien? Evidentemente significa que vamos en la misma dirección. Y también viene a nuestra mente el viejo refrán castellano que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. En segundo lugar, también significa que para caminar juntos es menester estar de acuerdo, tener una misma meta. Así lo dice la palabra del Señor en forma de pregunta retórica en el libro del profeta Amós, capítulo 3 y versículo 3, donde dice: ¿andarán dos juntos si no están de acuerdo? Y en tercer lugar, andar juntos implica una confianza mutua. Enoc caminó con Dios, anduvo con Dios, lo que significa que se movió en la dirección divina. Ahora bien, ¿en qué dirección se mueve Dios? ¿Acaso se mueve Dios en la dirección de la historia de la humanidad? Pues Dios en su esencia, en la esencia divina, Dios es inamovible, porque no hay en él, como dice la Escritura, ni cambio ni mutación. Pero hay movilidad en él en un sentido, en su relación con la humanidad y en su relación con el curso de la historia. Pero en su esencia, repito, no hay cambio en el Señor, por cuanto Dios es amor y el amor de Dios nunca dejará de ser. De ahí se desprende la hostilidad de Dios hacia el pecado, por cuanto el pecado es el que arruina la humanidad en el hombre y la mujer. El que camina en justicia podrá habitar en las alturas. Eso lo encontramos en el libro de Isaías, en el capítulo 33, en los versículos 15 al 17, donde nos dice la palabra de Dios: el que camina en justicia y habla lo recto,
el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir soborno, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, éste habitará en las alturas. Fortaleza de rocas será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas tendrá seguras. Tus ojos verán al Rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Enoc caminó con Dios, es decir, su vida está perfectamente descrita en estas palabras que leemos en Isaías capítulo 33 y versículos 15 al 17. Su vida, la vida de Enoc, se distinguió de la vida de la sociedad en la que se desenvolvió, la cual también está descrita en esas palabras anteriores. Eso es caminar en la fe, no en doctrinas estériles, sino en obediencia al Señor. Caminar con Dios es poner fin a la controversia entre el hombre y Dios, es decir, apartarse del pecado. Caminar con Dios es no llamar bueno a lo malo y malo a lo bueno. Caminar con Dios es oponerse valientemente a lo políticamente correcto. Podemos exaltar las palabras de nuestro bendito Señor Jesucristo, pero sin embargo no estar dispuestos a vivirlas. Eso no es andar con Dios, sino ser religiosamente correctos. Podemos estar de acuerdo en que el camino de Dios es la verdad, y sin embargo no estar dispuestos a dar un solo paso en esa dirección. Enoc anduvo con Dios durante 365 años. Una cifra curiosa, ¿verdad? Tantos como días hay en el año. Una cifra que no deja de ser simbólica, además de ser literal. Es un hecho que Enoc confió en Dios, pero yo me atrevo a decir que también Dios confió en Enoc. La confianza, para ser tal, ha de ser siempre mutua y recíproca. En el Salmo 25 y versículo 14 dice el salmista: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. En el hebreo original nos llega una voz muy corta, muy breve, 3 letras nada más. Sod, Sod, en castellano S-O-D. Son las letras hebreas Samach, Vav y Dalet, y su significado es intimidad, secreto, la confidencialidad del corazón. Incluso podríamos traducirlo por amistad íntima. La comunión íntima con el Señor es con los que le temen. Santo temor reverente, del que hemos hablado recientemente, y a ellos hará conocer su pacto. Esa es la comunión que está implícita en el caminar juntos. Así pues, es como Enoc anduvo con Dios y Dios anduvo con él. Enoc no corrió por delante de Dios, ni tampoco se quedó rezagado. Dos acciones que, lamentablemente, los humanos somos muy proclives a tomar. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo nos ha pedido que vayamos en pos de Él, y en pos significa detrás, manteniendo el paso. A veces caemos en el error de pensar que caminar con Dios debió ser más fácil en aquel pasado remoto que en nuestros días, en medio de una sociedad actual tan compleja como la nuestra, pero ese pensamiento es erróneo. Las dificultades han sido y son las mismas, porque el corazón del hombre es el mismo a través del tiempo. Caminar con Dios, moverse en la dirección divina, confiar en el Señor, actuar en obediencia a los mandamientos de Dios, es ir tras Él, es mantener el paso. No es algo que dependa de la sociedad en que nos desenvolvamos, sino que la dependencia será siempre por la fe. Y por eso Enoc, por la fe, anduvo con Dios todos los días de su vida.
Enoc fue traspuesto para que no viera la muerte. Su paso a la presencia del Señor no tuvo que pasar por el portal de la muerte y esperar la venida de Cristo, cuando nuestro Señor Jesucristo, conforme a su promesa, vendrá para despertar a todos cuantos vivieron y murieron en la esperanza mesiánica. También los fieles seremos traspuestos al encuentro con el Señor en el aire, para ser trasladados a la casa del Padre, donde Jesús nos ha dicho que hay muchas moradas y Él prepara lugar para nosotros. Pero, excepto los fieles vivos, en el momento de la segunda venida de Cristo, todos los demás habremos de pasar por la muerte. Hasta donde nosotros sabemos, Enoc y Elías han sido excepcionales, y si ha habido más traspuestos por el Señor sin pasar por la muerte, eso no nos ha sido revelado. Enoc anduvo con Dios durante las vicisitudes de esta vida, y Dios se lo llevó a la casa del Padre sin que tuviera que pasar por la muerte. Yo leí hace años la historia de una niña muy pequeña que volvía de la escuela dominical con sus padres y, dirigiéndose a sus padres, les dijo que habían estudiado en la escuela dominical una historia maravillosa de un hombre que se llamaba Enoc y que se daba paseos con Dios. La madre preguntó a la niña cómo terminaba aquella historia, y la niña respondió diciendo: pues un día caminaron juntos Enoc y Dios y se fueron tan lejos en la caminata, que el Señor le dijo a Enoc: estás muy lejos de casa, Enoc, mejor quédate conmigo en la mía. Un día, queridas hermanas y hermanos, vamos a estar todos los discípulos de Jesús en la casa del Padre. Pero para eso hemos de caminar con Dios en este mundo, por muy difíciles que sean las circunstancias, porque es por la fe como podremos hacerlo, es decir, fiándonos del Señor con todo nuestro corazón, andando en la misma dirección, con la mirada puesta en Él, viviendo y gozando esa confianza mutua y recíproca que es la comunión en el Espíritu Santo. Por eso, hermano, hermana, si nunca le has abierto el corazón a Jesucristo, te animamos en este día y hora a hacerlo y emprender esa caminata de la vida con Cristo Jesús que te llevará hasta el hogar celestial. Si un día tomaste esa decisión, pero por las circunstancias que sean te has ido lejos, también hoy es el día y la hora en que puedes volver a esa comunión, a ese caminar, a ese andar con Dios, porque el Señor te espera con los brazos abiertos siempre y sin ningún reproche. Enoc y Elías y otros caminaron con Dios. De estos dos se nos dice que no pasaron por la muerte, tuvieron el inmenso privilegio inimaginable por nuestra parte de no pasar por la muerte, de ser arrebatados por el Señor, traspuestos por el Señor y trasladados a la casa del Padre. Nosotros, si no pertenecemos a la última generación que en vida contempla la segunda venida de Cristo, tendremos que pasar por la muerte, pero habrá también para nosotros un traslado, porque el Señor ha prometido venir a buscarnos. Jesús ha dicho: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si lo preparo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pues quiera Dios, que tan rico es en misericordia, llenar nuestros corazones del Espíritu Santo para que caminemos con Dios todos los días de nuestra vida. Si nunca lo has hecho, emprende hoy el camino, entregándole tu corazón al que primeramente entregó el suyo por ti, por mí, por todos.
Si te fuiste lejos, date la vuelta. Arrepentirse significa darse la vuelta. Emprende el camino del regreso. Apenas un paso, apenas una oración, y ahí está Jesucristo, esperándote con los brazos abiertos para acogerte y sin ningún reproche. Gracias, queridos hermanos, hermanas, por vuestra atención. Que el Señor os bendiga y os guarde. Amaros y perdonaros en lo que tengáis que perdonaros. El Señor sigue siendo, y lo será por siempre, nuestra esperanza bienaventurada.